Listo. Entonces, vamos a aprovechar con esta. Yo ya le subí el instrumento a territorio. Entonces, vamos a aprovechar y vamos a programar, ¿cierto? En esta tabla la propuesta de entrenamiento. Entonces, yo acá tengo unos deportistas, pero lo vamos a hacer con algunos de los que hay aquí. Por ejemplo, Vanessa, ¿cierto? Vanessa, ¿cuál fue la velocidad final? La velocidad, dijimos que 10, ¿cierto? 10 kilómetros por hora, ¿cierto? Eh, Aleja no lo hizo. Rodier, entonces 14. Felipe, 15. Cristian, Alexander, 13,5. Juan Carlos, 14. ¿Cierto? Aquí aparece una constante. Esta constante no la vamos a modificar. Aquí aparece la conversión. Ya nosotros allá en el PowerPoint hicimos la conversión, que es la velocidad final dividido 3,6. Y aquí, perdón, y aquí voy a empezar a programar el entrenamiento, la intensidad del entrenamiento. Entonces recuerden que un hit se hace entre 90% y 105 de la velocidad del VO2 máximo. Entonces, yo voy a poner aquí, supongamos que el entrenamiento de hoy lo vamos a hacer al 95%. Entonces coloco 0,95 en cada uno de ellos, ¿cierto? En cada uno de ellos. Si lo voy a hacer al 90, como dijo Cristian, entonces pongo 0,90. Si lo voy a hacer al 100%, ¿cuánto pongo? Pongo 1, ¿cierto? Y así voy con facilidad empezando a distribuir la carga de entrenamiento, ¿cierto? Aquí me dice la velocidad del intervalo, o sea, la velocidad a la que debe correr el deportista. Como yo no tengo el aparatico para medir, todavía necesito el tema de la distancia. ¿Sí o qué? Acá el tiempo de trabajo de cada intervalo. Vamos a hacer intervalos de ¿cuánto? De 3 minutos, listo. Entonces, si es de 3 minutos, pongo 3 minutos. Si fuera de 4, ¿cierto? Los modifico y como aquí ya está pues la formulita, se cambia a segundos, ¿cierto? Y acá automáticamente me dice la distancia que debo recorrer en cada uno de esos intervalos, ¿cierto? Por ejemplo, Vanessa debe recorrer, ¿cuánto? Rodier debe recorrer, Felipe debe recorrer, y entonces, ¿qué hacemos nosotros? O bueno, ¿qué hacemos los entrenadores normalmente? A todos los ponemos a correr lo mismo, ¿sí o qué? O sea que no todos están trabajando a la misma intensidad. Hay unos que están trabajando más intenso y otros menos intenso. Y entonces uno dice, este no me rinde, este sí me rinde en esta tarea. ¿Por qué? Porque le estoy programando cargas de entrenamiento y está uno como entrenador por allá gritando, ¡hey, no te pares, flojo! Pero si a Vanessa la ponemos a correr la misma distancia que Felipe o que usted, nos la enfermamos. La enfermamos, ¿qué quiere decir? Sobreentrenamos, la sobrecargamos. Y entonces aquí yo puedo modificar también la distancia. Habíamos hablado de que la distancia de trabajo eran de 200 metros. Entonces miren que en la medida que yo ponga la distancia que tenga programada, automáticamente el número de vueltas me va a variar, ¿cierto? Entonces es algo muy fácil. ¿Cuánto nos demoramos?
Nada, solo pusimos un datico aquí, pusimos el dato de la velocidad, pusimos la intensidad, pusimos el volumen y ya tenemos el intervalo. ¿Sí o qué? Ahora, ¿cuántos intervalos vamos a hacer? ¿Cuántas series vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces, díganme cuántas le vamos a hacer. Sí, ¿cuántas series vamos a hacer? Listo. Listo. Entonces, depende de estas cantidades de series, me va a variar la distancia total de trabajo. ¿Sí o qué? Ahora, recuerden que cada intervalo tiene una pausa, ¿cierto? Y la pausa puede ser, listo, pero pueden ser pasivas o, o en movimiento o activas, ¿cierto? ¿Cómo sería una pausa activa? Entonces yo lo voy a poner a que corra al 50%, ¿cierto? Y aquí voy a hacer esa misma distribución, voy a terminar el intervalo, voy a terminar todo. La pausa va a durar 3 minutos, aquí me toca modificar el espacio, ¿cierto? Porque tiene que ser un espacio similar. Bueno, ya vamos a hablar de esa parte. Listo. Y ahí ya tenemos toda la programación del entrenamiento y usted le entrega a su deportista hoy va a hacer esto ya, ¿cierto? O, bueno, vamos a correr. Usted tiene su tablita. ¿Cuántas vueltas les toca dar a Felipe en el intervalo? 4.7 vueltas, ¿cierto? Entonces, 4.7 vueltas. Y en la pausa, ¿cuánto le toca hacer a Felipe? 1.8 vueltas, ¿cierto? En el trotecito. Entonces, yo hago el pito, todos salen, yo hago el pito, todos hacen la pausa activa, todos bajan el ritmo, hago el pito, volvemos, hago el pito hasta completar la cantidad de series que se programaron, ¿cierto? Y así tenemos la facilidad de programar el entrenamiento. Si yo tengo una persona personalizada, pues yo a las personas que he tenido les envío eso. También le podríamos agregar eh, para saber cuántos segundos debe durar cada vuelta, ¿cierto? Perdón, sí, en cuánto tiempo debe hacer cada vuelta, ¿cierto? Ujú. Para saber si, por ejemplo, dio la primera vuelta y va a un ritmo y la debe dar a los 30 segundos y la dio a los 25, ¿qué le digo? La dio a los 25. La tiene que dar a los 30 y la dio a los 25. ¿Qué le digo? Muy bien, que vaya más suave, porque si lo hizo en menos tiempo quiere decir que va más rápido. Muy bien, Roddy. Y si lo hace a los 35 segundos, ¿qué le digo? Que acelere. Muy bien, eso es. Entonces, como para explicar el plan de trabajo que vamos a realizar, ¿cierto? Aprovechando pues que algunos no estuvieron ayer, vamos a realizar el programa de entrenamiento. Ayer quedamos de acuerdo que lo íbamos a entregar el 27. El programa es muy parecido al de fuerza, debe durar 8 semanas, debe tener una frecuencia de 2 a 3 veces a la semana. Los ejercicios elegidos deben ser basados en evidencia,
¿cierto? Por ejemplo, Roger me dice, no, que abdominales. Entonces Roger me tiene que mostrar un artículo donde las pausas se hacían con abdominales, ¿cierto? Porque eso así es muy, como muy folclórico. Eso realmente de esa manera lo hacen muchos, ¿sabes cuándo, Roger? En los gimnasios y esas cosas. Pero esto que es deporte, el deporte que es rendimiento, donde las personas tienen que rendir para dar una medalla, hay que ser más rigurosos. En la actividad física es muy utilizado, ¿cierto? Porque ahí en la actividad física tú lo que necesitas es mejorar el rendimiento, perdón, es que alguien se sienta bien, pero en el deporte tú necesitas controlar todo. Y un abdominal, ¿cómo controla? Que la velocidad de las abdominales, hay muchas variables ahí. Entonces los ejercicios deben ser basados en evidencia. Ah, que me encontré un artículo que lo hicieron en bicicleta, bueno, corre y descansa en bicicleta, pues si lo hicieron así, lo hace así, o nadando, o corriendo, o en remo, etcétera. Las progresiones de la carga deben ser basadas en evidencia. Las progresiones que yo les compartí en estos métodos, ¿cierto? El artículo, el documento que les compartí, no muestra en ningún lugar que se sometieron unas personas a entrenar y que eso dio unos resultados. Eso es una construcción de una persona, pero él no demostró científicamente que ese método mejoraba. En los artículos de investigación que ustedes han venido buscando y uno que yo les voy a compartir ahora, sí se va a demostrar si el método fue funcionable o fue eficaz para esa población. Una cartilla de ejercicios, ¿cierto? La tabla de intensidad. Recuerden que la tabla de intensidad utilizan las variables que ustedes quieren. Si quieren, ustedes usan frecuencia cardíaca, que se puede usar. Si quieren, utilizan velocidad aeróbica máxima, que es la que parece ser como la más fácil en la práctica. Si quieren usar lactato, nos tocaría comprar el aparatico o el VO2. Y la otra que se puede utilizar es RPE o percepción del esfuerzo. Por ejemplo, usted saca el 100% de la velocidad aeróbica máxima que es la VA, ya usted tiene el 100%. A esa tabla usted le saca el 90, el 95, el 80, el 85. ¿Cómo la saca? Multiplicándolo por 0.90, 0.80. Fácil, muy fácil. De frecuencia cardíaca también. Usted saca, te perdiste. En la tabla, usted tiene el 100%. ¿Sí o qué? ¿Cuál es el 100%? 14 kilómetros por hora. A esos 14 kilómetros por hora, usted los va a multiplicar por 0,90, por 0,80, por 0,70, hasta tener del 100 abajo. O también le puede sacar el 105%, el 110%, el 115% con la VAM. Hasta el 150% lo puede sacar. ¿Sí? La frecuencia cardíaca, ¿cómo sería? Si quieren, ahorita también se lo explico. Vea, vamos a hacerlo aquí de una vez. Vamos a ver si esto sube, funciona. Entonces, coloca así, bam, bam, bam o velocidad del VO2 máximo. Es lo mismo, ¿cierto? A eso usted le saca el 100% y acá le saca eh, kilómetros por hora. Kilómetros, kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, 14. Aquí usted viene y hace por 95% o si quiere pone 0,95, ¿cierto? Entonces vamos a poner, perdón, vamos a poner 95%.
Entonces, esto es igual a esto, que es la velocidad aeróbica máxima, por 0,95. Y ese es su 95%. ¿Se acuerdan cuando hicimos las tablas de Jovanovic? Lo mismo, lo mismo. Entonces esto es igual a 14 por esto, ¿cierto? Esto es igual a esto por esto, ¿cierto? Esto es igual a esto por esto. ¿Cómo? Si lo baja no creo que la fórmula se daña, creo. ¿Cómo nos damos cuenta? Si se daña la fórmula porque toma el de arriba. Entonces, lo saca todo hacia abajo y también si usted quiere, porque el VO2 máximo también se trabaja por encima de, ¿cierto? Y a esto entonces usted lo convierte en una tablita. Ya, y ahí tiene su tabla, pues lo organiza bien bonito. Si usted quiere, también puedes hacerlo con frecuencia cardíaca. De fórmulas de frecuencia cardíaca es parecido a la RM. Hay un montón de fórmulas en velocidad de VO2 máximo. Si usted quiere, lo puede hacer en frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo puede hacer en frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad, ¿cierto? Entonces esto es igual a 220 menos 32 que tengo yo. ¿Sí o qué? Este sería el 100%. Y a ese 100% le saco todos los porcentajes. Igual, igual a esto por esto. Igual a esto por 220 menos la edad. Hay un montón de fórmulas. Esa es como una de las más utilizadas, que se llama de Carbone, es el autor. Entonces estas serían esas tablas. Fácil, ¿sí o qué? Pero la frecuencia cardíaca tiene que estar muy pendiente del reloj, tener el dispositivo, conectarlo ahí en el toque. Yo creo que la frecuencia cardíaca normalmente se combina con los GPS. Listo, voy a seguir explicando el plan. Entonces, las tablas de intensidad, ya saben. Entonces, cuando usted vaya a hablar de la intensidad en el microciclo, ¿se acuerdan que uno tiene que colocar en el microciclo a qué intensidad va a trabajar? Entonces, ahí tienen que colocar esos valores. Tienen que poner el test de resistencia. Entonces, el yo-yo test y el test, o el 30-15 y el test de sprint, deben ir los dos test. Ya el yo-yo test lo hicimos, ¿cierto? Ya lo saben hacer. El test de sprint lo vamos a hacer ahora. Calentamiento orientado a foam roller, ya eso lo hicimos en el programa de fuerza. Estructuración del microciclo, ¿cierto? ¿Cuántos ejercicios va a realizar? El método de entrenamiento que va a utilizar, cuántas series, cuántas repeticiones, cuántas tandas, ¿cierto? La estructuración del microciclo, a qué intensidad va a trabajar, ¿cierto? El volumen, si usted lo va a hacer por distancia, que en velocidad aeróbica máxima nos sirve la distancia, si usted lo va a hacer por tiempo, para saber cuánto tiempo es el tiempo de trabajo,
Eh, También debe especificar las micropausas, eh, si son pausas activas, si son pausas pasivas, si son pausas completas, si son pausas incompletas y qué método de entrenamiento utilizó. Esto es lo que vamos a hacer en la entrega del plan de entrenamiento. Preguntas aquí. Eh, Vamos a mirar si lo hacemos, pero después de que hagamos el sprint.